Discurso a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Plática número 6. Sobre la lección de un texto. Creo, hermanos míos, que nosotros todos sentimos la importancia de dirigir cada una de las partes del culto divino con la mayor eficiencia posible. Cuando recordamos que la salvación de un alma puede depender instrumentalmente de la elección de un himno, no debemos considerar como insignificante una cosa tan pequeña como la elección de los salmos y los himnos. Ninguno de entre nosotros puede despreciar el sermón de tal modo que considere cualquier texto escogido al azar o a propósito para un culto donde quiera que se celebre o con cualquier motivo. No estamos todos conformes con la opinión de Sidney cuando él recomendó a un hermano que buscaba un texto que escogiera partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, como si cualquiera cosa pudiera servir de base para un sermón. Debemos considerar de buena fe y seriamente cada semana sobre qué asuntos predicaremos a nuestra congregación el domingo próximo, tanto en la mañana como en la tarde. Porque aunque toda la escritura es buena y útil, sin embargo, no todo es igualmente a propósito para cada ocasión. Reflexionar por un momento sobre las consecuencias eternas que pueden seguir a la predicación de un solo sermón en el nombre del gran autor y consumador de la fe, debe bastar para condenar eficazmente el descuido y el amor propio con que se escogen y se tratan muchas veces los textos, y para impresionar a todo ministro verdadero del Evangelio con el deber de escoger sus textos, estando él en un estado de espíritu que armonice con la dirección divina siempre que pueda desempeñar obra tan interesante. A cada cosa corresponde su tiempo oportuno y lo mejor siempre es lo oportuno. De entre muchas piedras preciosas, tenemos que escoger las joyas más a propósito para la ocasión y las circunstancias bajo las cuales vamos a predicar. No nos atrevemos a meternos en el salón de banquete del rey con una confusión de provisiones, como si el festín fuera una rebatiña vulgar, sino que como servidores de buenas costumbres nos detenemos y hacemos esta pregunta al gran maestro del convite: Señor, ¿qué quieres tú que pongamos en tu mesa hoy? Es por eso que debemos esforzarnos en presentar siempre los asuntos que mejor cuadren con las necesidades de nuestro pueblo y se adapten más perfectamente como medios para llevar la gracia a sus corazones. ¿Hay acaso dificultad en encontrar textos? Recuerdo haber leído hace muchos años en un tomo de lectura sobre la homilética una declaración que me causó bastante inquietud por algún tiempo. Trataba de algo relativo a este efecto: si alguno encuentra dificultad en escoger un texto,
es mejor que desde luego se vaya a una tienda de abarrotes o a empuñar la mancera de un arado, porque evidentemente eso sería la señal de que no tiene la aptitud necesaria para el ministerio. Ahora bien, puesto que yo había sufrido mucho por este comentario, comencé a examinarme a mí mismo para informarme si no era mi deber buscar cualquier clase de trabajo secular y abandonar el ministerio. Pero no lo he hecho porque tengo aún la convicción de que aunque condenado por el juicio de dicho autor, que me comprende a mí por su generalidad, obedezco a un llamamiento que Dios ha confirmado por el sello de su aprobación. Me sentí tan desazonado en mi conciencia a causa de la severidad de dicha observación que hice a mi abuelo, que había sido ministro por 50 años, la pregunta de si él alguna vez se encontraba indeciso en la elección de su tema. Me contestó con toda franqueza que siempre le había causado mucho trabajo y que comparada con esto, la predicación le había sido muy fácil. Recuerdo bien la observación del anciano venerable. La dificultad no se origina de que no hay textos suficientes, sino de que hay tantos que me siento comprimido entre ellos. Hermanos, nos parecemos a veces al que siendo afecto a las flores exquisitas, se encuentra rodeado de todas las hermosuras del jardín, con licencia de escoger solo una de ellas. Cuánto tiempo fluctúa irresoluto entre las rosas y los lirios, y cuán grande es la dificultad que se tiene para elegir como la más preferible a una que pueda descollar entre tantos millares de flores seductoras. Debo confesar que para mí todavía hasta hoy la elección de mi texto me pone en gran embarazo, pero en embarazo de riquezas. Entonces, ¿cuál sería el propio texto o cómo se conoce? Bueno, lo conocemos por demostraciones amistosas. Cuando un versículo se apodera vigorosamente de vuestro entendimiento, de tal manera que no podáis desasiros, no necesariamente de otra indicación respecto de vuestro propio tema. Esto es como un pez donde podéis picar muchos cebos, pero una vez tragado el anzuelo, no vagaréis ya más. Así, cuando un texto nos cautiva, podemos estar ciertos de que a nuestra vez lo hemos conquistado, y ya entonces podemos hacernos el ánimo con toda confianza de predicar sobre él. Si alguno me preguntara, ¿cómo puedo hacerme del texto más oportuno?, le contestaría, pedidlo a Dios. Pedidlo a Dios. Harrington Evans, en sus reglas para hacer sermones, nos da como la primera base pedir a Dios la elección de un pasaje. Preguntarle por qué se escoge y que sea contestada satisfactoriamente la pregunta. Algunas veces la contestación será tal que se deba rechazar el pasaje. Si la oración sola os dirige al tesoro apetecido, será en cualquier caso un ejercicio provechoso
para vuestras almas. Si la dificultad de escoger un texto os hace multiplicar vuestras oraciones, será esto una gran bendición. El mejor estudio es la oración. Así dijo Lutero: haber orado bien es haber estudiado bien. Y este proverbio merece repetirse con frecuencia. Es por eso que os aconsejo que mezcle la oración con vuestros estudios de la Biblia. Esto será como la trilla de las uvas en el lagar, o la del trigo en la era, o la separación del oro del residuo. La oración es doblemente bendita. Bendice al predicador que ruega y al pueblo al que predica. Cuando vuestro texto viene como señal de que Dios ha aceptado vuestra oración, será más precioso para vosotros y tendrá un sabor y una unción enteramente desconocidos al orador formal, para quien un tema es igual a otro. La palabra de Dios es más penetrante que una espada de dos filos, y por tanto podéis dejarla que hiera y mate, y no tenéis necesidad de hacer uso de frases duras y gestos severos. La palabra de Dios es penetrante. Dejadla que examine los corazones de los hombres sin el aumento de palabras ofensivas por parte de vosotros. Considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y la congregación. Ved si son la vanidad humana, la codicia, la falta de oración, la ira, el orgullo, la falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos semejantes. Tomad en cuenta cariñosamente las pruebas a que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes, y buscad un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. El pastor fiel examina con frecuencia sus ovejas y se determina su modo de trasladarlas o de tratarlas por el estado en que se encuentran. Proveerá una clase de comida frugal y otra más abundante, y la medicina oportuna en su proporción de vida, según lo que su juicio práctico encuentre necesario. Seremos guiados bien en esto si nos asociamos con aquel gran pastor de las ovejas. Sin embargo, no permitamos que nuestra predicación directa y fiel degenere en regaños a la congregación. Algunos llaman al púlpito castillo de los cobardes, y tal nombre es muy propio en algunos casos, especialmente cuando los necios suben a él e insultan impúdicamente a sus oyentes, exponiendo al escarnio público sus faltas o flaquezas de carácter. Hay una personalidad ofensiva, licenciosa e injustificable que se debe evitar escrupulosamente. Es de la tierra, es terrenal y debe ser condenada explícitamente. Pero hay otra que es prudente, espiritual y celestial, que se debe buscar siempre que prediquemos. Si confiáis en Dios, no os desamparará, no puede hacerlo. Seguid suplicándole y vigilando, porque el amparo celestial es seguro para el estudiante industrioso de la palabra divina. Si hubiera descuidado vuestra preparación toda la semana, no podría esperar el auxilio divino.
Pero si habéis hecho todo lo posible y ahora estáis esperando del Señor su mensaje, nunca os avergonzaréis. 2 o 3 incidentes me han ocurrido que bien pueden pareceros extraños, pero yo soy hombre singular. Cuando vivía yo en Cambridge, tuve que predicar como de costumbre en la noche, en una aldea cercana a donde tuve que ir a pie. Después de leer y meditar todo el día, no pude encontrar mi texto. Por mucho que hice, ninguna respuesta me llegó del oráculo sagrado. Ninguna luz brilló del Urim y Tumim. Pedía, meditaba, hojeaba mi Biblia, pero mi mente no se apoderó de ningún pasaje. Estuve, como dice Bunyan, muy confuso en mis pensamientos. Salí a asomarme a la ventana. Al otro lado de la estrecha calle en que vivía, vi un pobrecito canario solo, parado en el techo y rodeado por una parvada de gorriones que estaban picoteándolo como si quisiesen hacerlo pedazos. En aquel momento me acordé de ese versículo: «Esme mi heredad, ave de muchos colores, ¿no están contra ellos aves en derredor?». Salí de mi casa con la mayor calma, rumiaba el pasaje mientras iba andando y prediqué sobre el pueblo propio y las persecuciones de sus enemigos con libertad y facilidad por mi parte. Y creo que con provecho de mi sencilla congregación se me mandó el texto. Y si no me lo trajeron los cuervos, ciertamente lo hicieron los gorriones. Otra vez, mientras estaba misionando en Wittenberg, había predicado en la mañana del domingo e ido a comer a la casa de uno de los miembros de la congregación, según lo tenía de costumbre. Había desgraciadamente 3 cultos en el mismo día, y el sermón de la tarde siguió tan cerca al de la mañana que fue difícil preparar el alma, especialmente teniendo en consideración que la comida era un obstáculo necesario pero grande a la claridad y al vigor de mi cabeza. Ay de estos cultos de la tarde en nuestras aldeas inglesas. Por regla general, no son sino un desperdicio doloroso de esfuerzos intelectuales. El asado y el pudín oprimen las almas de los creyentes, y el predicador mismo es lento en su modo de pensar, en tanto que la digestión le domina. Limitando con mucho cuidado mi comida, quedé aquella vez en un estado muy vivo y activo. Pero ¿cuál fue mi desaliento al encontrar que mis pensamientos ordenados con anticipación se me habían escapado? No pude recordar el plan de mi sermón preparado, y por más esfuerzo que hice para traerlo a mi memoria, me fue enteramente imposible conseguirlo. El tiempo era limitado, en el reloj estaba sonando la hora y con mucha inquietud dije al agricultor, que era un buen cristiano, que no podía de ningún modo recordar el asunto sobre el cual me había propuesto predicar. «Oh», respondió él, «no tenga usted cuidado, ya encontrará usted algún buen mensaje para nosotros». En aquel momento, un leño ardiente cayó del fuego del hogar a mis pies, llenándome de humo los ojos y las narices. Allí, dijo mi hombre, «hay un texto para usted. ¿No es este tizón arrebatado del incendio?
No, pensaba yo, no fue arrebatado porque se cayó por sí mismo. Aquí estaba un texto, una comprobación y un pensamiento capital que pudo servirme como de semilla para producirme muchos otros. Recibí más luz y el sermón, a no dudarlo, fue por lo menos igual a otros mejor preparados. Puedo decir que fue mejor porque 2 personas se me acercaron después del culto diciendo que habían salido de su letargo y convirtiéndose por lo que habían escuchado. He pensado muchas veces sobre este acontecimiento y me parece siempre que el olvido del texto sobre el cual me había propuesto predicar fue una dicha. Estoy enteramente convencido de que si esperamos en Dios por nuestros asuntos y le pedimos ser guiados por la sabiduría divina, Él nos guiará por el camino recto. Pero si nos gloriamos de nuestras facultades para elegirnos un texto, encontraremos que sin Cristo no podemos hacer nada, ni aún en la elección de un texto. Esperad en el Señor, escuchad lo que Él quiera decir. Recibid la palabra directamente de sus labios y entonces salid como embajadores enviados del trono mismo de Dios. Repito, espera en el Señor, la fuente inagotable.